22.5, son las 7 de la mañana, 34 minutos al momento. Habíamos tratado en días anteriores el tema de la liquidez y venimos tratando todos estos días y sobre todo en este año 2010, en donde aún no se ha podido cubrir el presupuesto del Estado, a pesar de las medidas y por allí, ¿por qué no?, reconocer hasta cierto punto la audacia que tiene el actual ministro de Economía y Finanzas, Patricio Rivera. El día de ayer hubo una reunión que conviene tener presente a los ecuatorianos en el seno de la Asamblea Nacional, y podemos decir que hubo, si se quiere, una sorpresa cuando el mismo Fernando Cordero reaccionó, no negativamente ni tampoco para rechazar el texto del nuevo código que se aprobaría en la Asamblea, el Código de Planificación y Finanzas Públicas, que inclusive modifica o anula algunas partes de leyes actualmente en vigencias, que tiene 196 artículos, 18 disposiciones generales y 18 transitorias. Es decir, que aquí estamos hablando de más de 240 artículos, 36 entre disposiciones generales y transitorias, más 196 artículos que tiene el mismo cuerpo del código. ¿Por qué la sorpresa? La sorpresa es porque, además de tratar esta materia tan seria como es la administración financiera del país, el presidente de la República la ha enviado a la Asamblea, este proyecto de ley lo ha enviado en disposición de ser tratado en 30 días como materia económica urgente. 30 días. Si no se lo trata, en 30 días pasa a ser ley de la República por el Ministerio de la Ley. Y la preocupación de Fernando Cordero, un tanto, si se quiere, respetuosa, tímida también, de decir que cuidado, se equivocan, cuidado por apresurarse, luego puede darse arrepentimientos. Y lo único que quizás se expresó un poco más contundente es lo que el Diario Universo transcribe en la página 2 del día de hoy. Dice: las velocidades son diferentes. Las finanzas están maduras, las otras, entre paréntesis, el Universo le agrega, normas de planificación. Las otras, dice Fernando Cordero, son ilusiones. Todavía estamos legislando sobre ilusiones. Ya sabemos por antecedente que lo que dice Fernando Cordero no es definitivo. Puede ser que de aquí a 2 o 3 días, conversando un poco más con el ministro de Finanzas, Patricio Rivera, con algún otro delegado del presidente, o con el mismo presidente, cambie su posición. ¿Por qué la preocupación de Fernando Cordero, la preocupación de la banca ecuatoriana, y que también debe ser preocupación de todos los ecuatorianos? Es que esta ley le permitiría al gobierno ecuatoriano endeudarse hasta un 50% de lo que es el Producto Interno Bruto. Ya hemos hablado qué es el Producto Interno Bruto. Es toda la producción, la comercialización, la exportación, la inversión, menos la importación. Alguien podría decir, bueno, pero si es que nosotros vamos a tener un Producto Interno Bruto del 40.000 millones, el gobierno podría endeudarse hasta 20.000 millones, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque los 40.000 millones no le pertenecen al gobierno nacional. Los 40.000 millones es una contabilización de la producción que le pertenece a las empresas, le pertenece al comercio, al exportador y al inversionista. No le pertenece necesariamente al gobierno o al Estado, el gobierno administrador del Estado. Es decir, no es posible como que alguien pueda decir, si yo gano $1.000 al mes, me puedo endeudar hasta $500, porque sí los voy a poder pagar. No es así, porque eso, los $1.000 que tomamos como ejemplo
corresponden no a lo que exporta exclusivamente, por ejemplo, que el petróleo, el gobierno ecuatoriano, sino a todo lo que se produce, se comercializa y se invierte también. Esto es un riesgo que el gobierno pueda seguirse endeudando. Dice Fernando Cordero, y tenemos que tomarlo a él como referencia en estos días, que está recibiendo, porque está recibiendo como presidente de la Asamblea este nuevo proyecto de ley, ahora denominado como Código de Planificación y sobre todo de la parte financiera, planificación y finanzas públicas, es el título. Él manifiesta que el tema de las deudas es para países pobres, pero que también esa deuda debe ser de alguna forma bien administrada. Dice Fernando Cordero textualmente: el endeudamiento es una herramienta de los países pobres. Hay que encontrar siempre el límite. Si podemos encontrar alguna fórmula que sea más relacionada con lo que es exactamente el sector público y menos con lo que es el crecimiento global del país, en el PIB, basados en el PIB, podríamos estar más cerca de un acuerdo. Es decir, trata de transar, de consensuar con el ministro de Finanzas. Pero reconoce que somos un país pobre que necesita endeudarse, necesita prestar dinero a otras entidades, pero que también hay que ponerle límite. Lo dice, pienso acá, esta expresión que acabo de leer, un tanto de una forma tímida, el presidente de la Asamblea, preocupado, ¿no? Porque si el gobierno puede seguir endeudándose, algún día vamos a tener que pagar esa deuda. Ese es el primer temor, el primer riesgo que está incluido en este nuevo Código de Planificación y de Finanzas Públicas. Pero hay otro riesgo mayor que preocupa a los bancos y que nos debe preocupar a todos los ecuatorianos. Aquí está diciéndose que en la transitoria octava van a echar mano, según lo que dice Patricio Rivera, voluntariamente, ¿no? Es decir, que los banqueros que quieran podrían tener la reserva bancaria o el encaje bancario, como también se lo conoce, en instrumentos financieros, es decir, en papeles, emitidos por el gobierno central. Nuevamente, el mismo tema, papeles. Y se podría tener el encaje bancario hasta en un 75% en papeles del total del encaje. Es decir, que cada $75 de cada 100 podrían ser en papeles. Y solo quedaría en efectivo el 25% o $25 de cada 100. Esto explica Patricio Rivera, y aquí nos da la razón. Cuando dice que este artículo transitorio habla de podrán, los bancos podrán. El verbo poder en ese término, en ese tiempo, podrán. Lo cual significa que los bancos, algún banco, podría comprar papeles y tener papeles hasta este valor. Lo cual es potestativo, es cierto. Pero no faltarán las oportunidades de bancos que consideren que los papeles son más rentables o que con los papeles están más seguros y puedan optar por esto. Aquí hay algo que debemos remarcar. ¿Qué es el encaje bancario? El encaje bancario, por definición, es la cantidad de dinero que un banco debe mantener como reserva líquida mínima para atender la demanda de efectivo en caso de que sus depositantes demandaran el dinero en su devolución de un día para otro. El encaje bancario de Ecuador actualmente, tengo una cifra, se habla del 2% sobre todo el monto del depósito o de la captación que ha hecho un banco. Es una cifra pequeña. ¿Por qué? Porque estamos hablando por una parte de dólares y por otra parte estamos hablando de una solvencia bancaria en el Ecuador.